Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con los límites que involucran el infinito. Bueno, pues esta vez vamos a ver cómo obtener los límites en el infinito de funciones exponenciales naturales y también vamos a ver cómo obtener los límites en el infinito de funciones compuestas. Bueno, pues vamos a empezar por ver cómo obtener los límites en el infinito de funciones exponenciales naturales. Bueno, pues para ello tenemos estas dos gráficas de aquí. Ya vemos que el azul corresponde a esta función y es igual a e elevado a x, y esta gráfica roja, bueno, pues corresponde a esta función y es igual a e elevado a menos x. Bueno, pues nos vamos a centrar primero en esta función de aquí, cuando y es igual a e elevado a la x. Bueno, pues ¿qué podemos decir cuando x tiende a infinito? Bueno, pues cuando x tiende a infinito, ya vemos que los valores funcionales crecen sin límite. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a infinito. ¿Y qué nos pasa cuando x se aproxima a menos infinito? Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a cero. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a cero. Y para esta otra función, bueno, pues ya vemos que tenemos lo contrario. Cuando x se aproxima a infinito, ya vemos que es igual a cero. Bueno, pues ya lo podemos ver aquí. Cuando x se aproxima a infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a cero. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales crecen sin límite. Bueno, pues el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a infinito. Bueno, pues ya vemos que aquí cuando x tiende a infinito, ya vemos que su límite es igual a infinito, y ya vemos que aquí tenemos lo contrario, cuando x tiende a infinito es igual a cero. Y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo, cuando x tiende a menos infinito es igual a cero, y ya vemos que para esta función, cuando x tiende a menos infinito, ya vemos que es igual a infinito. Recordad que aquí tenemos la asíntota horizontal, y es igual a cero. Bueno, pues ya vemos que para esta función, cuando x se aproxima a infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a cero. Bueno, pues ya vemos que es igual a cero. Aquí tenemos la asíntota horizontal. Y aquí en este caso, cuando x se aproxima a menos infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a esta asíntota horizontal. Bueno, pues os tenéis que acordar muy bien de estos límites que tenemos aquí. Si no os acordáis, bueno, pues simplemente dibujar la gráfica de y es igual a e elevado a la x, y es igual a e elevado a la x, como digo, y luego ya simplemente fijaros cuando x se aproxima a infinito. Bueno, pues ya vemos que en este lado, aquí los valores funcionales crecen sin límite. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x tiende a infinito para esta función es igual a infinito. Y ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a cero. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a cero. Y recordar que para la siguiente función y es igual, lo voy a poner mejor, y es igual a e elevado a menos x, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que los límites son lo contrario. Aquí cuando x se aproxima a infinito es igual a cero, aquí era a infinito, y ya vemos que aquí cuando x se aproxima a menos infinito es igual a infinito, y aquí era a cero. Bueno, pues teniendo claro estos límites, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar si la gráfica de esta función tiene alguna asíntota horizontal. Bueno, pues para ello tenemos que obtener los límites en el infinito de esta función. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que tenemos que calcular el límite de esta función cuando x se aproxima a menos infinito, perdón, a infinito. Vamos a empezar por infinito. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el límite de un cociente que es igual al cociente de los límites, siempre y cuando estos límites existan. Bueno, pues aquí tenemos en el numerador este primer límite, que ya sabemos que corresponde a una constante cuando x se aproxima a infinito, y aquí en el denominador, bueno, pues tenemos el siguiente límite de 1 más e elevado a menos x. Y ya sabemos que x se aproxima a infinito. Bueno, pues ya sabemos que el límite de una constante es igual a dicha constante. ¿Y qué tenemos realmente en el denominador? Tenemos el límite de una suma que ya sabemos que es igual a la suma de los límites. Pero esto, bueno, pues ya sabemos que lo podemos hacer directamente. Pero para que lo veáis, bueno, pues tenemos el límite de una constante cuando x tiende a infinito, más tenemos este segundo límite de e elevado a menos x cuando x tiende a infinito. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos el límite de una constante. Bueno, pues tenemos 6 entre 1 más, y aquí tenemos este límite de aquí, que lo vuelvo a poner porque aquí no se ve nada. Bueno, pues tenemos e elevado a menos x, x tiende a infinito. Bueno, pues ¿cuál es este límite cuando x tiende a infinito? Bueno, pues recordar lo siguiente, que teníamos esta gráfica de aquí que corresponde a y es igual a e elevado a la x. Y ya sabemos que tenemos esta otra función que corresponde a y es igual a e elevado a menos x. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x tiende a infinito, ya sabemos que los valores funcionales se aproximan a cero. Bueno, pues ya sabemos que este límite es igual a cero. Bueno, pues tenemos 6 entre 1 más 0, o lo que es lo mismo 6 entre 1, que es igual a 6. Bueno, pues acabamos de obtener una asíntota horizontal para esta función de aquí. Ya sabemos que y es igual a 6,
es una asíntota horizontal para esta función. Ahora bien, tenemos que hacer lo mismo, pero cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que tenemos este límite de aquí, pero esta vez cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de esta constante cuando x tiende a menos infinito, esto es un menos, entre, bueno, pues aquí tenemos el límite de esta segunda función cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el límite de una constante y aquí también, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 6 entre 1 más el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí tenemos esta función de aquí que corresponde a y es igual a e elevado a la x, y aquí tenemos esta segunda función que corresponde a y es igual a e elevado a menos x. Bueno, pues ya vemos que cuando x se aproxima a menos infinito, bueno, pues como los valores funcionales crecen sin límite, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a infinito. Bueno, pues tenemos 6 entre 1 más infinito, que esto es igual a 6 entre infinito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues recordad que ya lo vimos hace dos vídeos, tenemos L entre más menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Recordad que cuando tenemos 1 entre 10, luego tenemos 1 entre 100, luego tenemos 1 entre 1000, bueno, pues cada vez que va aumentando el denominador, ya sabemos que esta fracción se va haciendo cada vez más pequeña. Bueno, pues aquí nos aproximamos a 0. Bueno, pues ya sabemos que 6 entre infinito es igual a 0. Bueno, pues nuevamente acabamos de encontrar otra asíntota horizontal para esta función de aquí cuando y es igual a 0. Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo hemos obtenido esta asíntota horizontal? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener el límite en el infinito cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de esta función. ¿Y qué habíamos obtenido? Bueno, pues recordar que habíamos obtenido lo siguiente, 6 entre 1 más el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta función de aquí y también tenemos esta función de aquí, mejor dicho, las gráficas de estas funciones. Y es igual a e elevado a la x, y aquí, bueno, pues tenemos y es igual a e elevado a la menos x. Bueno, pues ya sabemos que si nos aproximamos a infinito, los valores funcionales se aproximan a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que este límite es igual a 0. Bueno, pues tenemos 6 entre 1 más 0, o lo que es lo mismo, 6. Bueno, pues aquí la tenemos. Y para encontrar esta otra asíntota horizontal, bueno, pues ya sabemos que esta vez nos tenemos que aproximar a menos infinito. Bueno, pues nuevamente tenemos lo mismo, pero esta vez aquí tenemos menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que cuando nos aproximamos a menos infinito, como los valores funcionales crecen sin límite, bueno, pues ya sabemos que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es igual a infinito. Bueno, pues habíamos obtenido lo siguiente, 6 entre 1 más infinito, o lo que es lo mismo, 6 entre infinito. Recordad que cuando tenemos una constante entre más menos infinito, ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la segunda asíntota horizontal. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo obtener el límite en el infinito de funciones compuestas. Bueno, pues antes de nada recordar que aquí tenemos el límite de una función compuesta que ya sabemos que es igual a esto de aquí, siempre y cuando, bueno, pues esta función esté definida en este punto A, o dicho de otra manera, que esta función sea continua en A. Bueno, pues simplemente como estamos obteniendo su valor funcional, eso quiere decir que esta función g está definida en A. Ahora bien, el resultado, como lo tenemos que sustituir por todas las x que tenemos en f, bueno, pues imaginemos que g de A es igual a L. Bueno, pues si queremos obtener directamente el valor funcional, bueno, pues ya sabemos que esta función f tiene que ser continua en L. ¿Para qué? Para poder realizar directamente la sustitución. Y eso es también lo que hacemos aquí con g de a. Ya sabemos que como estamos obteniendo este valor funcional cuando x es igual a, bueno, pues eso quiere decir que esta función es continua en a, o lo que es lo mismo, esta función está definida en a. Ahora bien, como ese resultado lo vamos a sustituir por todas las x que tenemos en f, bueno, pues eso solo lo podemos hacer si esta función f está definida en L, o lo que es lo mismo, si esta función f es continua en L. Bueno, pues ¿qué nos pasa en el infinito? Bueno, pues tenemos lo mismo que si el límite que tenemos aquí cuando x tiende a infinito es igual a L y f es continua en L, entonces, bueno, pues el límite de esta función compuesta cuando x tiende a infinito es igual a obtenerlo directamente. Primero obtenemos el límite de la función g cuando x tiende a infinito, imaginemos que es igual a L. Bueno, pues si esta función f es continua en L, bueno, pues podemos obtener directamente su valor funcional. Ahora bien, recordad que en el vídeo anterior vimos este límite de aquí, ya sabemos que este límite de aquí es igual a esto de aquí. Bueno, pues realmente este límite es un caso especial de este límite de las funciones compuestas. ¿Por qué? Porque ya vemos que en este caso f de x, a ver si lo logro pintar, f de x es igual a la raíz enésima de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando x se aproxima
a infinito, y luego una vez que obtenemos dicho valor, imaginemos que es igual a L, bueno, pues tenemos que sustituir esta X por L y obtener el límite de esta función. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Recordar que el límite de esta función cuando x tiende a 0, ya sabemos que no existe. ¿Por qué no existe? Porque ya sabemos que los valores funcionales cuando x se aproxima a 0 oscilan entre 1 y menos 1. Ahora bien, ¿qué nos pasa en el infinito? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente porque aquí tenemos una función compuesta. Bueno, pues como aquí tenemos una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que el límite de esta función compuesta es igual al seno del límite de la función que tenemos dentro del seno, es decir, 1 entre x cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuánto vale este límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos L entre más menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos seno de 0. Bueno, pues ya sabemos que como seno es continua en 0, realmente seno es continua. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos hacer. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que y es igual a 0, es una asíntota horizontal de esta función de aquí cuando x tiende a 0. ¿Y qué nos pasa cuando x se aproxima a menos infinito? Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí tenemos el seno del límite de esta función de aquí, cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues ya vemos que como tenemos constante entre más menos infinito, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, seno de 0 es igual a 0. Y esto es un 0. Bueno, pues otra vez acabamos de obtener que la asíntota horizontal de esta función es igual a 0. Bueno, pues para que veáis la gráfica, recordar que esta parte ya la habíamos visto, porque ya habíamos visto cuando x se aproximaba a 0, que este límite no existía, porque ya sabemos que los valores funcionales oscilan entre 1 y menos 1. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el infinito y en el menos infinito? Bueno, pues lo acabamos de comprobar, ya sabemos que tenemos que hacer el seno del límite de esta función que tenemos aquí cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues como en ambos ejemplos obtenemos una constante entre más menos infinito, que ya sabemos que es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que el seno de 0 es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que y es igual a 0, es una asíntota horizontal. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de los límites, pero vamos a ver los límites mediante un enfoque formal. Hasta la siguiente.